Yo estaba en sexta velocidad feliz y no me di cuenta en qué parte se me cayó la señal. Les ofrezco me excusen. Hola, ¿se fueron otra vez? ¿Aló? No, pues estábamos en el tema de que el acuerdo era totalmente voluntario, No sé, que no Sandra, si de pronto había... me escuchas, me puedas ayudar, porque nadie más... Hola, Hola, ¿me escucha? Claudia Morales, Hola. estoy escuchando bien. Bueno, listo, muchas gracias. Entonces, continuamos. Les estaba compartiendo. Ustedes ven la pantalla en este momento, ¿me pueden ayudar a confirmar, por favor? Listo, muchas gracias. Listo, continuamos entonces. Les estaba compartiendo que sí, son efectivamente reglas internacionales, son definidas por la Cámara de Comercio Internacional, Esta es la de él, pero la son definidas para propósito de las diferentes partes entre comprador y vendedor, son acordadas voluntariamente entre vendedor y comprador, pilas con esa palabra. Usted como exportador no puede obligar a que el comprador le tenga que comprar bajo las normas internacionales de negociación Incoterms. Existen muchos métodos de negociación, pero no es obligatorio el que se tenga que trabajar las ventas internacionales a través de los Incoterms. Existen muchos métodos, existen otras posibilidades, pero sin duda alguna lo que quiero decir no es que no necesariamente las tenga que utilizar. Por el contrario, para definir una cantidad de responsabilidades, yo prefiero a través de 3 letras con los Incoterms, curarme en salud y acordarme realmente o acogerme a las normas que están establecidas para la negociación. Tiene un alcance de las cláusulas y de las responsabilidades. ¿Eso qué implica? El que obligatoriamente sí tiene usted que suscribir un contrato de compraventa internacional entre el que vende y el que compra. No solamente basta el original de un documento de transporte para demostrar que la mercancía se embarcó, no solamente basta una carta de crédito para demostrar de manera bancarizada que hay un respaldo financiero, no solamente basta una factura comercial que demuestre que se vendió el producto al exterior, debe de necesariamente establecerse y protocolizarse un contrato de compraventa internacional. Y para tal efecto, es de la misma manera como yo le hice la pregunta hace un momento de quién había alquilado una casa, pues ahora le pregunto muy seguramente si usted ha vendido alguna casa o un apartamento. Eso quiere decir que el 99% de las ocasiones usted debe de firmar una promesa de compraventa, donde se prometa, valga la redundancia, el que le va a comprar, le compre y el que usted que vende, le va a vender. Al sí mismo nivel internacional siempre se protocoliza y ese es el gran objetivo, que muchos lo omiten, listo. Pero a través de un contrato de compraventa internacional, el juez va a apalancar, agrupar, consolidar ese contrato con los términos de negociación internacional Incoterms para darle cumplimiento y la celeridad en dirimir algún tipo de controversia que se esté presentando en la negociación. Profe, Lo una que acabo de pregunta. decir son incluidas estas cláusulas y sus responsabilidades de cada una de las partes en el contrato de compraventa. Son elaboradas por la Cámara de Comercio Internacional y dan coherencia a un sistema comercial y jurídico que diverge enormemente de un país a otro. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento, por aquí hay una pregunta, me están manifestando, alguien tiene el micrófono abierto, Profe, ¿me oye? por aquí estoy mirando que la señora Sandra tiene el micrófono abierto. ¿Me escucha?
Me están informando por aquí internamente que alguien tiene alguna pregunta. Dale, Sandra, abre el micrófono y te escuchamos la pregunta con mucho gusto. Ah, me dice que no me, pero que no, yo no le escucho, definitivamente no, y aquí tengo todo el micrófono abierto. ¿Ahora? ¿Un poco? Muy extraño, la verdad, muy, muy raro. Yo tengo aquí desactivo el micrófono, vuelva y lo activa. Aló. Tengo Profe. todos los volúmenes Hola. arriba ¿Profe, del no me oye? micrófono Sandra, ¿tú me Buenas escuchas? noches. y todos me están escuchando Sí, bien. nosotros sí la De escuchamos, pronto pero reinicie la el señor conexión, Manuel. No nos está escuchando. Sandra, y ahorita más tarde entonces El profe no oye. me hace una señal para atender su pregunta. Profe, Hola, hola. aquí le estoy escribiendo. Profe, usted no nos escucha. Entre nosotros. O en su defecto, Sí. Sandra, aquí me está escribiendo Claudia, que entre ustedes sí se escuchan, pero Sí. yo no los escucho. Espere, yo voy a, qué pena con ustedes, vamos a mirar a ver qué pasa con ese problema técnico. Voy a salirme, la sesión vendió. Es más, hasta en la solicitud de autorización de embarque, no es obligatorio, pero pregunta, ¿qué tipo de Incoterm cerró usted la negociación? Entonces, sin duda alguna es muy importante ese punto. La señora Liliana dice, para nacionalizarnos exigen que la factura contenga el término Incoterm. En este orden, si no es obligatorio este acuerdo, ¿cómo se podría manejar la nacionalización de los productos importados cuando la negociación la realizan de manera informal sin especificar el término? Como está mal el audio, quisiera preguntarle, ¿quién le exige a usted para nacionalizar que debe de contener en la factura el Incoterm? Si estamos hablando de la DIAN, errado, en ninguno de los artículos del decreto 1165 están ellos en la obligación de pedirle a un importador que en la factura tenga que venir especificado. Nosotros a nivel interno en Colombia le solicitamos siempre a los exportadores en el exterior que por favor le pongan allí el término Incoterm, y esto más bien trasciende a pecar por exceso que por defecto, pero dentro de la factura de compraventa internacional no existe la obligatoriedad de que tiene que aparecer ese Incoterm para que se pueda nacionalizar. Para que se pueda nacionalizar, dentro de la obligación, dentro de la obligatoriedad aduanera, hay que presentar la documentación que corresponda, pero en ningún momento en la ley y en ese decreto 1165 dice, la factura obligatoriamente tiene que contener A, B, C, D y estos puntos. No. En ese sentido, es importante que, muy buena la pregunta que nos hace Liliana, para que podamos hacer los ajustes aquí al lugar. Hay que dejar aquí una gran brecha, por así decirlo, una gran posibilidad, y no es para justificar, pero este punto de los Incoterms está apenas en el proceso de sensibilización y de socialización a nivel mundial, porque apenas empieza a partir del 1 de enero del 2020. Y quizás, como fue difundido recientemente por parte de la Cámara de Comercio Internacional, en el momento en que se redactó el último borrador del decreto 1165, no quedaron incorporadas estas consideraciones que les estoy manifestando. Aquí, gracias Sandra por su respuesta. Me dice María Alejandra, es para determinar el valor de aduanas, perfecto. La señora Nidia dice, en el caso de nuestra empresa exportadora de café, nuestras negociaciones internacionales las hacemos FOB, es decir, que nuestra responsabilidad y costos como exportador van hasta el puerto. Listo. Todo lo que están compartiendo es muy válido, se los agradezco mucho, pero no se preocupen que cuando entremos a analizar uno por uno, les voy a actualizar que muchas de las cosas que nosotros siempre pensamos y hacemos van a cambiar a partir del 1 de enero, no en este instante, por eso estamos aprendiendo,
pero van a cambiar a partir del 1 de enero, frente a un ejemplo tan elemental y tan claro como lo acaba de manifestar la señora Nidia del FOE. Ya eso cambia. Hay ciertas cositas que cambian y por eso pues continuemos adelante entonces con la presentación, señores. Entonces, esto es lo que regulan. ¿Qué no regula los Incoterms? La forma de pago. Como es un acuerdo de voluntades, como es un acuerdo entre las partes, no tiene la obligatoriedad de que se defina cómo me va a pagar usted que está en el exterior. En ningún Incoterm jamás está establecido de que usted me tiene que pagar a través de un giro directo, a través de un cheque internacional o a través de una carta de crédito o a través de una transferencia bancaria. Nada, no regulan. O sea que de pronto, si a usted un comprador se le vuela con la mercancía y usted empieza a buscar cómo convencerlo para que le pague y se le voló y no lo encontró por ninguna parte, usted no tendrá ni derecho, ni voz, ni voto de tocarle la puerta a un juez para decirle que es que como usted le vendió CIF puesto en Miami y usted aquí tiene la constancia de que la mercancía se descargó y llegó y todo perfecto, el señor no le quiere pagar la mercancía. ¿Qué le va a decir el juez? ¿En dónde está el contrato de compraventa internacional? ¿Y dónde están las condiciones del pago de la mercancía? No, pero es que yo le vendí CIF. Le van a decir, qué pena, los Incoterms no definen el método ni la forma de pago, ni mucho menos a qué precio le tiene usted que vender al exterior. Usted define el precio. Acuérdese que el costo es la sumatoria de lo que me cuesta producir un bien o manufacturar un producto, y a eso le va a sumar usted un profit o una rentabilidad, que es al final lo que llama el precio de venta. En ningún momento su comprador lo va a obligar a que le tiene que vender el producto a determinado precio. Es una negociación entre ambas partes, incluso a pesar de precios que estén negociados en la bolsa de valores, como el mismo café, carbón, petróleo y demás. Así es, ahí están. Mañana amanecerán el precio del barril del petróleo a tanto, el precio de la libra de café a tanto, etcétera. Pero ¿quién dijo que existe la obligatoriedad de que a mí me tienen que comprar a ese precio? Como lo dice allí, yo soy libre de negociar y si tengo un comprador que me compre a otro precio diferente, bienvenido y maravilloso. Y no hay ni Incoterms ni absolutamente nadie quien me obligue a cambiar o a desvirtuar esta metodología que les estoy compartiendo. Los Incoterms tampoco definen o garantizan la transmisión de la propiedad de la mercancía. Mucho cuidado con este punto porque les voy a compartir un ejemplo. Usted llega con su mercancía de exportación, un contenedor de café Excelso certificado que salió por Cartagena y va a ser con destino final en Bélgica. Y resulta que allá llegó el contenedor, se descargó del buque, se le notificó aduaneramente al comprador, usted habló con el comprador y le dijo, sí, ya me di cuenta que llegó, voy a iniciar el proceso de nacionalización. El comprador ya se hizo una preinspección del café, lo llevó al laboratorio, hizo el proceso de trillado, en fin. Y hasta el momento, al día siguiente, el comprador ya le pagó el valor del contenedor, en este ejemplo que le estoy diciendo. Quiere decir, ojo, que ese contenedor, con todo el producto, o esa exportación, perdón, usted ya la vendió, porque ya ingresó el dinero a sus arcas, usted ya cerró el ciclo de venta, pero la mercancía no seguirá, no dejará de ser suya hasta que su comprador no la legalice o no la nacionalice o no la declare en el territorio aduanero nacional de Bélgica. Eso quiere decir que a pesar de que se le haya pagado, a pesar de que haya cumplido un Incoterm y de los términos establecidos,
pues en el momento en que no las nacionalice y se cumplan todos los términos y se venzan todos los términos y condiciones a que haya lugar, el comprador suyo será el responsable de no nacionalizarla, pero la mercancía continuará siendo suya, entre comillas. Entonces, no hay ningún Incoterm que diga, señor comprador, yo le voy a vender a usted DAT, y de esa manera entonces una vez ya se lo entregue, ya la mercancía es suya. No, porque usted no me la ha pagado. No, porque usted no la ha nacionalizado. Entonces aquí vienen diferentes situaciones importantes a considerar. Y tampoco los Incoterms regulan consecuencias por incumplimientos de contrato. Eso quiere decir entonces que se reafirma y se reconfirma una vez más en el momento en que usted firme un contrato de compraventa internacional y existan vacíos, existan cosas que los Incoterms sí regulen, pero usted no los haya considerado, ya después usted no le va a decir al juez, ay, mire, es que yo le vendí a ese señor FOB y aquí en el contrato de compraventa internacional ahí está establecido, así, pero muéstreme en qué parte usted garantizó la venta FOB y cómo usted incumplió el contrato para hacerle exigible la cláusula de incumplimiento. Entonces, aquí en ese punto es muy importante que los Incoterms no son los salvadores para incumplimientos de contratos que no hayan quedado establecidos con los términos de negociación. En ese caso, entonces, adentrémonos a definir qué son los Incoterms. Antes, como tal de que sean reglas de comercio exterior, son más bien términos, ojo, que esto es la actualización a partir del 1 de enero del 2020, son términos para acordar responsabilidades entre el que compra y el que vende. Acordarlas. ¿Cómo? De manera voluntaria, no obligados. ¿En qué te afectan a ti los Incoterms? En definir los costos, las responsabilidades y los contratos internacionales de compra-venta de mercancías. No importa qué estés comprando y qué estén vendiendo, siempre te van a afectar o te van a vigilar o van a contemplar todo lo que tiene que ver con los costos, responsabilidades y contratos internacionales. Como lo dice a continuación, las especificaciones de cada derecho y obligación del vendedor y comprador son modificadas cada 10 años, y para este cambio que ya se confirmó y ya está, pues como les digo, en el proceso de difusión, se vincularon representantes de grandes potencias como China y Australia, en donde pues cada vez más el comercio exterior de esos países ha adquirido una preponderante importancia. ¿Cuáles son los cambios de los Incoterms en esta versión 2020? El logotipo que ustedes ven a mano izquierda de sus pantallas es el que salió del Incoterm 2010 y luego ahorita estamos en Incoterm 2020. Perdón, yo hago por aquí una pausa y leo si hay alguna pregunta. Negativo, continuamos, perfecto. Entonces, el primero, esto lo vamos a mirar de manera detallada ahorita, pero el primer cambio es que ya se puede manejar Bill of Lading o conocimiento de embarques con la mención a bordo en ventas Free Carrier Alongside. Eso significa libre al costado del buque o FCA. Ya se puede manejar dentro de los conocimientos de embarque la mención a bordo. Quiere decir que la Cámara de Comercio Internacional le está diciendo a las compañías de transporte navieras que cuando sean contratadas para un tipo de transporte donde el tipo de negociación sea FCA, deben de colocar dentro del cuerpo del conocimiento de embarque que la mercancía ya está a bordo del buque, a pesar de que no lo esté. Y ustedes van a decir, esto se volvió una locura. Hagamos un ejemplo. Usted va a despachar FCA y hasta hoy, en este instante, hasta el 31 de diciembre, las 00 horas, bajo la modalidad de FCA, su responsabilidad como exportador, ¿hasta dónde llega? Hasta colocar la mercancía al costado del buque y ya.
A partir de ese momento, su comprador tiene que contratar a una grúa pórtico, es decir, administrada por un operador portuario, y todo el proceso operativo a que haya lugar para embarcarse su contenedor y la mercancía a bordo del buque, y de ahí en adelante, pues continuar todo el proceso de navegación y transporte y demás. Pero resulta que en muchísimos países del mundo, la negociación que tiene, mucho cuidado para que esto se lo grabe con sangre, la negociación que tiene establecida las navieras con los puertos para el cargue y descargue de los contenedores de los buques está incluida dentro de la tarifa marítima que usted tiene ya pactada, lo cual implica que no hay lugar, ni es legal tampoco, el que una naviera el día de mañana le diga, yo le voy a cobrar a usted 40, 60, 80 dólares por subirle el contenedor que me lo puso al costado del buque para montarlo a bordo del mismo. En ese orden de ideas, si estamos hablando y por default se determina que la naviera ahora con este nuevo Incoterms debe de declarar en su conocimiento de embarque que ya la mercancía está a bordo, para la naviera da lo mismo, entre comillas, que esté en un stacking o en un patio dentro de un terminal marítimo adyacente o paralelo a donde el buque atraque para venir a recoger la mercancía, que lo que estuviera a bordo del buque también. ¿Por qué? Porque ya ese contenedor está bajo su responsabilidad y ya el exportador lo puso en el sitio listo para cuando el buque venga a llevárselo. ¿O acaso entonces, señor exportador, a usted lo llaman a las 2:40 de la mañana a decirle, oiga, usted me puede decir a quién contrató para que suba ese contenedor al buque? Porque es que usted lo puso aquí en un stacking, pero ¿y quién me lo va a subir? La negociación ya quedó establecida dentro de una naviera y el puerto de que los contenedores me los sube y me los desembarca. Entonces ahí había un gran vacío que llegaron a la Cámara de Comercio Internacional y dijo, venga, con todo respeto, yo no quiero seguir con esa alcahuetería, o por así decirlo, o ese gran vacío, permitiéndole a las compañías de transporte hacer ese golcito chévere de cobrar por un cargue o un discharge de mercancía. Y en ese caso, entonces, los conocimientos de embarque OBL ya pueden aparecer con la mención on board, no solamente cuando sea FOB, sino también cuando sea FCA. Vienen con costos. Esos costos están en un listado dentro de el libro que está imprimiéndose y que se está difundiendo a nivel mundial. Dicen que va a llegar aproximadamente por un valor de 100 euros. Hasta el momento pues no he tenido la posibilidad de adquirirlo, no lo he encontrado más bien. Hay un artículo dentro de ese libro como tal de los Incoterms 2020 donde están todos los costos listados de un artículo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo le pregunto a usted en este momento, usted me puede vender, me puede cotizar cuánto vale una libra de café puesto aquí ¿qué hablamos? En Nueva York. Usted automáticamente me va a decir, claro, le vale tanto. ¿Por qué? Porque usted ya tiene en un Excel parametrizados cuáles son los costos de fábrica, costos de embalaje, de empaque, de etiquetado, costos de rotulado, costos bancarios, costos de transporte interno, costos de agenciamiento aduanero interno, costos de manipuleo y traslado de la mercancía hasta el puerto de embarque interno, y esos costos ya aparecieron listados como tal dentro de esta nueva modificación de los Incoterms. Quiere decir que a los usuarios se les está facilitando mucho más para no dejar cabos sueltos y, como digo yo jocosamente, involucrar hasta la gaseosa del conductor o del mensajero para que no quede ninguna posibilidad de que yo vaya a perder. Entonces, repito, ahora hay mucho más facilidad en las negociaciones del Incoterms porque no existe la posibilidad de que cuando usted esté negociando con un comprador, usted cuelgue y se quede pensando, ay, ¿será que yo le incluí
¿Cuánto vale elaborar toda la documentación? Ah, yo no me acuerdo. ¿Será que yo le incluí cuánto vale el registro del derecho a ingresar al BUSE, al sistema y de información electrónica de la DIAN? No, yo no me acuerdo si incluí ese costo. Y hay muchas empresas que lo manejan así, a puro folclore, a pura improvisación. Hay veces que no saben si incluyeron o no determinados costos. Pues ahora, repito, hay un artículo especial en los Incoterms 2020 donde desglosa todos los costos de cada uno de los Incoterms. Cosa de que, repito, ya estemos tranquilos y vayamos a la fija con ese punto. Se manejan diferentes niveles de cobertura de seguro en CIF y en CIP. CIF, costo, seguro y flete. CIP, costo y seguro pagado hasta determinado punto. Esto quiere decir que siempre se ha cuestionado en muchas ocasiones quién paga y hasta dónde el seguro de la mercancía, dependiendo del Incoterm y dependiendo del tipo de la exportación que yo vaya a manejar. Y esto ha sido como de alguna manera, como con muchos vacíos y con mucha ambigüedad, sobre todo en las exportaciones. ¿Por qué hablo sobre todo en las exportaciones? Porque en las importaciones, obligatoriamente a usted la administración aduanera, para declarar los impuestos como base gravable, siempre le va a pedir a usted un CIF. Así usted no haya comprado un CIF, siempre tendrá que hallar un CIF. Costo de la mercancía, cuánto pagó usted de fletes y cuánto pagó usted de seguros. Abro un gran paréntesis. Usted no le va a solicitar a una compañía de transporte aérea, marítima o terrestre una certificación de fletes, que es lo que comúnmente hacen muchas empresas, sino que le va a solicitar es una certificación de lo realmente pagado, porque hay muchas diferencias. A usted le certifican que el flete son $3.200 y usted realmente pagó 2.900, por dar un ejemplo. Y recuerden que desde $1 en adelante es un taxímetro, o incluso hasta centavos de dólar, es un taxímetro que requiere de mucho cuidado en la convertibilidad de las divisas de dólares a pesos en Colombia. Muy bien. Entonces, esos diferentes niveles de cobertura, la recomendación, ¿cuál es? Esto es una consideración particular, esto es una recomendación por si de pronto alguno de ustedes la quiere masticar y la quiere consultar ahorita más tarde con su maravillosa almohada. Y pasa lo siguiente, mucho más ahorita con los cambios de los Incoterms que se dieron, en el momento en que usted va a despachar a través de un Incoterm FOB, por dar un ejemplo, normalmente el seguro de la mercancía va hasta ¿dónde? Hasta que está a bordo la mercancía, a bordo del buque. Y a partir de ese momento en adelante corre por cuenta el seguro de su comprador. En ese punto entonces implica que cuando se presente algún siniestro, alguna avería total o parcial de la mercancía, siempre van a aplicarse dos pólizas de seguro. La suya como exportador hasta el punto exacto, como lo dice el Incoterm, que le compete a usted responder, y automáticamente la póliza del comprador que la retoma desde el punto en adelante que le corresponde asumir su responsabilidad. Perdón. En ese sentido, entonces, cuando se presenta algún siniestro, alguna avería, está más que demostrado en la gran mayoría de las ocasiones que cuando usted llama a la compañía de seguros, es un call center, hay todo un proceso muy largo para tratar de encontrar usted a una operadora o a alguien que lo pueda atender, y empieza todo un calvario. Marque 8 para tal opción, luego marque 3, luego marque 4 con su número de identificación, luego ingrese su petición o su derecho o su reclamación, la cual será atendida en las próximas 24 horas, etcétera, etcétera. Pero cuando estuvieron tratando de convencerla o convencerlo a usted para que firmara la póliza de seguro,
así sea hasta las iglesias lo buscaban. Entonces, esto quiere decir que al final de cuentas, uno de los grandes mensajes de Incoterms en estos cambios es facilite el comercio internacional. Y ustedes van a decir, ¿cómo es que facilitarlo? Si es que para eso están las reglas Incoterms, para eso se las inventaron. Claro, pero no quiere decir que usted a partir de la hora, minuto, fecha e instante en que termine la responsabilidad con determinado Incoterm que haya negociado, se cruce de brazos, voltee la espalda, se haga el de la vista gorda y prácticamente diga, señor comprador, hasta aquí llegué y hasta luego, no tengo nada que ver de aquí para allá. Facilitar el comercio exterior es ir más allá, así no le corresponda, pero definiendo claramente su rol y sus responsabilidades. Entonces, si quiere acoger mi recomendación, es que independientemente del tipo de Incoterm que usted vaya a negociar, asegure su mercancía door to door, desde su planta de producción hasta su planta de destino, y costéelo, involúcrelo dentro del precio del producto final y usted siempre tendrá un as bajo la manga, con el fin de que en algún momento, no solamente por facilitar el comercio exterior, sino por lograr recuperar parte o total de la mercancía que se haya siniestrado, usted no tenga que depender del tiempo y de la rogadera y estar detrás y buscando a la compañía de seguros de su comprador para saber quién va a establecer la reclamación, si él por su lado o yo por el mío, y mientras tanto la mercancía queda en la mitad del fuego, entre comillas. En ese caso usted perfectamente le puede sacar ese as bajo la manga a su comprador y le puede decir, señor, yo tengo una póliza que adquirí especial que ampara cualquier tipo de siniestro o riesgo de la mercancía hasta su planta. ¿Cómo así? Sí, señor. Me costó $900 la expedición de la misma. Todo riesgo espectacular. Hasta donde me correspondía, me llevó la mercancía hasta Cartagena. A usted le correspondía llevársela y ampararla desde ahí de Cartagena hasta su planta. Sí, perfecto. ¿Qué pasó con su seguro? No, no me quiere responder. No me atiende rápidamente. No hay la forma rápida y dinámica de poder obtener yo respuesta a una reclamación. Perfecto. Entonces yo la hago y afecto mi póliza 100%. Y usted me reintegra el 70 o el 80% de lo que me costó y yo me encargo de hacer la reclamación total. ¿Por qué? Porque es que a mí como exportador es quien más me conviene que la mercancía, independientemente de lo que le ocurra, vuelva y llegue y se restaure y vuelva y renazca para que mi comprador la pueda vender y al cabo de 15 días, un mes, 3 meses, qué sé yo, me pueda volver a hacer pedidos. Y no simplemente, esto no es asunto mío. Esa mercancía que se pudra, mire a ver qué van a hacer con eso, yo no tengo nada que ver y hasta luego, y de malas. Yo ya la puse ahí a bordo del buque y hasta luego. Ese no es el pensamiento. ¿Qué otros cambios se dicen en la versión 2020? Hay una organización del transporte con los medios de organización del transporte con los medios o tipos de transporte propios del vendedor o comprador. En los Incoterms FCA, DAP, DPU, ojo, el DPU es nuevo, tranquilos, despacio, más tarde se los muestro, y el DDP. Esto quiere decir entonces que si usted es armador, ¿qué es un armador? El dueño de un buque. No necesariamente las navieras o transportadores marítimos son dueños de sus propios buques. Un armador es una persona de carne y hueso, multimillonaria, pobrecito, él se encarga de de solicitar la fabricación de varios buques y de comercializarlos en el mundo, en donde cada buquecito tiene su humilde costo entre 80 a 140 millones de dólares aproximadamente, dependiendo de la capacidad. Entonces, anteriormente, en los Incoterms 2010, todos los tipos de transporte que existían obligatoriamente tenían que ser utilizados
entre comillas, obligatoriamente por parte del comprador importador, solamente los que estaban ya establecidos. Y no se permitía que usted como exportador o como importador que fungiera o actuara bajo la nomenclatura o bajo la figura de un armador, es decir, usted es dueña o dueño de su propio buque, pudiera transportar su mercancía. Esto quizás, pues, es un ejemplo que de pronto para los que estamos aquí en esta charla no aplique mucho, pero hoy, ¿quién de pronto quita que mañana usted pueda tener su propio transporte y pueda llevar su propia mercancía? No necesariamente tiene que contratar entonces los servicios de una compañía de transporte marítimo ni de una aerolínea, siempre y cuando usted cumpla con todas las reglamentaciones internacionales para el transporte de mercancías. Aquí quedó ya dentro de los cambios que usted puede hacerlo sin problema. Cambio en el acrónimo DAT a DPU. Ya el Incoterm Delivery at Terminal, o sea, entregado en el terminal, desapareció y fue cambiado al DPU, que significa Delivery, el DPU, Delivery Paid Unload, significa mercancía descargada en el propio lugar de destino. El significado real del DPU es Delivery at Place Unloaded. Ese es el nuevo Incoterm. Entonces, vamos a verlo más adelante, como les repito, a ver cómo nos va con ese punto. También se incluye dentro de los requisitos relacionados con la seguridad en los deberes y costos de transporte. Ahí hay una nomenclatura A7B que la vamos a ver también en su momento para que quede pues bien clara, pero se incluyen todos los requisitos en cuáles son los aspectos de seguridad, los costos y todos los deberes en que tienen que incurrir el exportador y el importador. Y por último hay unas notas explicativas para cada uno de los usuarios, que son unos conceptos muy puntuales con respecto al tema de los Incoterms. Yo entonces quiero terminar este proceso de sensibilización que hemos hablado. Perdón, yo por aquí miro preguntas. ¿Me están escuchando bien? Listo, muy amables, muchas gracias. Aquí hay unas preguntas claves que fueron muchas de las cuales se recogieron a través de la Cámara de Comercio Internacional para poder estructurar estos nuevos Incoterms y poder de alguna manera ayudar a las partes a garantizar que sus actividades en las exportaciones y exportaciones fueran más seguras. Y estamos expuestos a diferentes riesgos. ¿Qué ocurriría si se hunde el buque o tiene alguna avería gruesa o particular? Es decir, sufrió algún tipo de encallamiento, algún tipo de colisión. ¿Qué pasaría cuando el medio de transporte no llega a tiempo y usted estaba esperando unos medicamentos, unas grandes situaciones especiales en las cuales la mercancía no podía incumplir y resulta que el medio de transporte no llegó? ¿Qué pasaría cuando la carga llega averiada por mal empaque, no adecuado a ese medio de transporte? Otra pregunta también es, ¿no se consiguen las reservas en las navieras o en las aerolíneas que requerimos en cada una de las motonaves? En ese caso, entonces, ¿a quién acudimos? ¿A quién demandamos? No se pudo acceder a una excepción tributaria porque no enviaron los documentos soporte de origen. Miren todas las situaciones que se pueden presentar con este tema de los Incoterms. Se daña la mercancía por mala manipulación en puertos, aeropuertos o terminales. No se cumplen las condiciones. ¿A quién reclamar? ¿A dónde hay que reclamar? ¿Cómo, cuándo y por qué? ¿Quién es la persona que regula este punto? ¿A quién puedo acudir para que me salve? ¿Contra qué tipo de documento y o bajo cuál término puedo yo acudir para este tipo de situación?
De lo que no se ocupan los Incoterms, señores, entonces son, y son muy importantes el tema del contrato de cumplimiento, es lo que les decía hace un minuto y lo reconfirmo acá: la transmisión de la propiedad de la mercancía, el incumplimiento del contrato y sus consecuencias, la decepción de responsabilidad en ciertas situaciones que se puedan presentar. Y aquí también es muy importante aclarar que todas estas normas no se pensaron de alguna manera para que se reemplazaran términos de contratos que normalmente siempre se necesitan en un contrato de compraventa. Lo que usted defina en un contrato de compraventa, la responsabilidad que se tiene obligatoriamente de cumplirse, el Incoterm no viene a tumbarlas, el Incoterm no viene a reemplazarlas, ni tampoco a excluirlas, pero sí a complementar vacíos que de pronto usted haya dejado dentro de esos contratos de compraventa internacional. ¿Qué no hacen estas reglas, señores y señoras? El efecto de las sanciones. En ningún Incoterm se ha establecido jamás de que por el incumplimiento usted le tiene que pagar $2 millones de multa a su comprador, de que por no embarcar la mercancía, entonces usted le tiene que reponer con el 20% de la mercancía, de que por no llegar a tiempo, entonces usted tiene que hacerle un descuento del 20% sobre el pago de la factura, etcétera, etcétera. Efecto sancionatorio sobre incumplimiento no lo tiene, simplemente queda tácitamente establecido de cuáles son las responsabilidades en términos de riesgos, de documentos, de transferencia de mercancía, de la entrega de la mercancía, etcétera, pero nunca dice cuál es el efecto sancionatorio. Para eso están el juez, y el juez va a pedir el contrato de compraventa internacional, y acorde a las leyes internacionales del comercio en el mundo y código de comercio de cada país, es donde va a determinar cuál es el nivel del efecto de las sanciones. Los Incoterms tampoco imponen aranceles. En ningún momento el Incoterm dice: lo que pasa es que el arancel que se tiene que aplicar cuando usted vaya a embarcar el café o las estanterías metálicas o los textiles FOB debe de ser el 8%, y cuando vaya a llegar allá a New York debe de ser un arancel de complementariedad con un 3% adicional. En ninguna parte el Incoterm tiene nada que ver con la imposición de aranceles. Tampoco el Incoterm tiene que ver con la prohibición de exportar o importar. Mucho cuidado con este punto, porque hay un sinnúmero de importadores y también de exportadores que se dan el lujo de embarcar mercancías en la China, sobre todo, y cuando vienen en el agua y ya van a llegar aquí al puerto, y sobre todo cuando ya sean descargadas, es cuando empiezan a revisar cuáles son los documentos y los vistos buenos que requería ese producto para introducirlo al territorio de la nacional. O cuando se va a exportar, llegan exportadores muy felices al puerto: mi primera exportación, fantástico, maravilloso, y empiezan los diferentes organismos del gobierno nacional a solicitar vistos buenos y diferentes cosas que el exportador no había averiguado y no había cumplido previamente. El Incoterm en ningún momento está involucrado en eso, ni le va a decir a usted como importador o exportador: yo no le voy a permitir que despache o no esta mercancía. Yo se la recibo a bordo del buque porque el Incoterm lo dice, pero quien permite que esté a bordo del buque es una obligatoriedad aduanera que usted debe de cumplir en su país. Los Incoterms tampoco están amparando lo que se llama como la fuerza mayor o la excesiva onerosidad, lo que llaman el hardship, cuando hay demasiados extracostos, cuando hay demasiada onerosidad frente a algún tipo de reclamación, siniestro, algún tipo de contingencia que se tenga que aplicar por alguna fuerza mayor. El Incoterm tampoco dice, y está reglamentado, el que lo máximo que se puede pagar de multa porque el buque no trajo los contenedores a tiempo es del 10% sobre el valor de cada uno de los contenedores dejados de embarcar, por ejemplo. No, señor, no, señora, no lo dice ni lo tiene establecido. Tampoco estas reglas de Incoterm manejan el tema de los derechos de propiedad intelectual. En ningún momento determinan si esa mercancía es realmente suya, usted la fabricó o no. Están simplemente
siendo un intermediario a través de una normatividad internacional que facilita la negociación entre un punto A y un punto B. El sistema como tal, sede o legislación sobre la resolución de controversias en caso de tal incumplimiento. No existe ningún Incoterm cuando usted como exportador le haya vendido 500 toneladas de carbón a Singapur, que el Incoterm diga, en caso de que usted me incumpla, yo lo voy a demandar y tiene que venir directamente aquí a Singapur a ser notificado por la demanda y todo lo que usted me quiera demostrar, además de elementos que me puedan resarcir y reparar los daños, tiene que venir directamente aquí a Singapur a hacerlo. No, en ninguna parte del sistema de los Incoterms, de la misma sede de la Cámara de Comercio Internacional y de toda la legislación que se establece para los mismos, hay una resolución que diga que para todo tipo de controversias, en caso de incumplimiento, se tiene que establecer en determinado punto. Esto es muy importante porque cada uno de los países está perteneciendo a un convenio internacional que son las reglas de la Convención de Viena. Y esas reglas implica de que todos los países miembros, que son casi 248 países únicamente, se acogen a las reglas elementales de negociación internacional que están establecidas por esa Cámara de Comercio Internacional y que no necesariamente son los Incoterms. Es decir, desde donde nacieron la negociación en el mundo, desde la época del trueque y todo lo que ha venido evolucionando, cosa de que le sirvan como elementos probatorios y para dirimir conflictos. En ese caso, entonces, por el simplemente hecho de que Colombia se acoge y está inscrito dentro de esta Convención de Viena, que se firmó para esa legislación internacional, puede perfectamente instaurar usted una demanda aquí que sea y es totalmente homologable y reconocida por el país de destino sin ningún tipo de inconveniente, acorde a la legislación de cada país, pero tiene unas normas básicas de atención de ese tipo de casos. Quizás una de las más importantes situaciones es que no hacen los Incoterms. Y debe destacarse entonces que esas reglas Incoterms no se ocupan de la transmisión de propiedad, título, posesión de la mercancía vendida. ¿Cuál es ese instrumento? El conocimiento de embarque o el BL. El que sí, como es un título o valor, permite la transmisión de la propiedad o título de la mercancía. Venga, por aquí yo reviso si hay preguntas. Sandra por aquí me dice, estos términos son principalmente para temas comerciales según se ve. Efectivamente, gracias por la conclusión o por el comentario, Sandra, son para definir temas muy comerciales, pero miren que dentro de todo lo que hemos abarcado hasta el momento, tienen un complemento muy bueno y es definir en dónde se transfiere el riesgo, no solamente en la negociación, sino en la entrega de la mercancía, sino en la entrega de la documentación, y vienen pues otros elementos que hemos venido hablando y que vamos a seguir viendo de aquí en adelante. ¿Qué determinan los Incoterms? El precio del contrato. Efectivamente, ¿por qué determina el Incoterms? Ojo con este punto importante. No es que el Incoterms, vuelvo y repito, como ya se los había dicho, le esté queriendo decir a usted en sus articulados, ya de manera mucho más específica, cuando usted vaya a vender FOB, no puede vender sino a $25 la libra de café, o de azúcar, o de carbón, ejemplo. No, ahí le está dando a usted los elementos que debe de ponderar e incluir y parametrizar dentro de todos los costos para definir cuál va a ser el precio del contrato. Pero ese precio lo define usted. ¿Listo? Ese precio no se lo va a decir al Incoterm. No va a haber ningún Incoterm que se atraviese en el camino a decir, oiga, ¿usted por qué está vendiendo tan caro? Si es que esto máximo tiene que ser tanto. No.
Él le da los parámetros, pero usted es la única persona que sabe los costos para definirlo. Los Incoterms determinan la cobertura de seguros, efectivamente, porque queda muy claramente definido, valga la redundancia acá, señores y señoras, desde dónde empieza y hasta dónde termina la potestad de asegurar una mercancía. Por aquí me avisan que hay una pregunta. El señor Mario pregunta qué son force majeure y hardship. Force majeure significa fuerza mayor y hardship significa grado de onerosidad, que fue los ejemplos que yo coloqué hace un momento. Cuando estamos hablando de fuerza mayor, ejemplo, un buque se hundió y resulta que, pues de pronto para los que no lo sepan, dentro del contexto de la navegación internacional hay unas leyes de avería gruesa amparadas por la Organización Marítima Internacional que implican que usted como exportador o importador siempre es solidario frente al transportador en cualquier cosa que le llegue a ocurrir. Y esa palabra solidario implica de que usted se va a meter la mano al bolsillo para aportarle a ese medio de transporte dentro de esa aventura de llevar una mercancía, evitando que se hunda definitivamente o se desaparezca. Entonces quiere decir que los Incoterms no definen el grado de onerosidad. Ya le expliqué que es una fuerza mayor, se hundió el buque. Grado de onerosidad, ¿qué dice? Resulta que se hundieron en el buque 5.000 contenedores y quedaron en el fondo del mar. En lugar, ojo, de que usted espere una carta por parte de la naviera donde le digan, señor Mario, usted es tan amable y me puede confirmar cuánto es el valor de la mercancía de los televisores que usted llevaba en ese contenedor, con el fin de nosotros poder incorporarlo dentro de la reclamación del seguro que vamos a hacer. Usted va a recibir una carta donde le va a decir, señor Mario, quiero informarle que el buque fue adquirido por 140 millones de dólares a un armador en Japón. Dentro del último avalúo, el buque quedó en 123 millones de dólares. Después de una depreciación por 7 años de uso, quedó ajustado a 111 millones de dólares, lo cual implica que, acorde a la proporcionalidad de la mercancía, según el valor que usted me declara, de esos 111 millones de dólares, al dividirlo proporcionalmente por el valor de los 5.000 contenedores que se hundieron, a usted le corresponde pagarme 124.000 dólares, por dar cualquier ejemplo. Ese grado de onerosidad para recuperar ese artefacto naval que es el bien común y no el general, perdón, y no el particular, que es su contenedor que se fue al agua, no lo definen los Incoterms. A eso es a lo que se refiere en estos cambios. Usted no puede reclamarle al Incoterm y a la Cámara de Comercio Internacional, oiga, ¿qué tal esta gente, esta naviera? Están pretendiendo pues prácticamente que entre todos le compremos un buque nuevecito. Cuando llevas un buque que ya lleva 20 años de uso y está todo destartalado, todo horrible, lo estoy expresando de esta manera para ser lo más expresivo y explícito posible. A eso se refiere, Mario, estas dos cosas. Muy bien. Entonces se guía con lo que determinan los Incoterms: el precio del contrato, la cobertura de los seguros, en qué momento se produce la transferencia de riesgos sobre la mercancía del vendedor hacia el comprador. La transferencia de los riesgos. Si ese FOE ya está a bordo de la mercancía, ya usted como vendedor ya no tiene ningún tipo de riesgo, porque quien escogió el buque para llevarlo fue su comprador, y a partir de ese momento se transfirió ya el riesgo como tal. El lugar específico de entrega de la mercancía, efectivamente, eso sí lo determina el Incoterm. ¿Quién debe contratar y pagar el transporte? Efectivamente, eso sí lo determina el Incoterm. ¿Quién contrata y paga los seguros correspondientes de la mercancía? También lo define el Incoterm. ¿Y qué documentos tramita cada parte y el costo de cada uno?
muy importante también este último punto que quedó dentro de esta modificación. ¿Por qué motivo? Porque es que dentro de los Incoterms había o existe, pues ya ahorita el 31 de diciembre, que ya es mañana, prácticamente esto se acaba, usted hacía cierta documentación, embarcaba la mercancía y cuando llegaba al exterior, en algunas ocasiones el comprador lo llamaba, oiga, no me mandó tal certificado, oiga, este documento se le olvidó apostillarlo, oiga, me envió solamente un original y eran 3, etcétera, etcétera. Aquí de esta manera se define en cada Incoterm qué documentos tiene que tramitar el vendedor y el comprador y cuál es el costo de expedirlos según sea el caso. Fantástico, porque ya no hay excusa de que yo no sabía, de que a mí no me dijeron, de que yo no fui informado, de que usted como comprador no me pidió eso. Ya queda muy claramente establecido en ese punto. Esta es como la evolución de los logotipos desde hace 2 décadas o 3. Primero, a mano izquierda inferior, vemos Incoterms 2000, luego pasó a Incoterms 2010, y ahorita esa evolución del intercambio de productos, bienes y servicios en el mundo implica de que la Cámara de Comercio Internacional nuevamente haya actualizado las reglas de comercio internacional para el año 2020, con vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2029. Aquí es importante precisar también que el objetivo de estas reglas es, uno, depurar lo que no se utilice, cambiar lo que ya no aplique y eliminar lo que definitivamente no haya sido aplicado nunca durante la última década o prácticamente que las prácticas de negociaciones internacionales en el mundo ya hayan migrado a otros estilos. ¿Quién tiene preguntas? Bueno, muy bien. Con mucho gusto, Mario, un placer. Señores, quizás ustedes tienen en su mente y por ahí apuntadito algunos tipos de riesgos frente a los cuales están expuestos en las operaciones de comercio internacional. Y como desde el principio muchos de ustedes dijeron, pues yo dentro de lo que tengo conocimiento de los Incoterms, ayudan a prevenir los riesgos y a tenerlos más o menos controladitos, pues efectivamente esa es una de las palabras clave que yo quiero invitarlos a ustedes para cuando descarguen esta presentación de la página web de AES, puedan tener bien clarito lo que viene a continuación, de cuáles son todos y cada uno de los clases de riesgos que quedaron tipificados dentro de estos Incoterms, frente a los cuales el importador y el exportador están expuestos, para que ustedes los valoren, para que ustedes los ponderen, los parametricen, busquen planes de acción de cómo evitarlos y no solamente digan, uy, Incoterms ya los tiene en cuenta. Claro, Incoterms ya le dijo cuáles son, pero ¿usted qué hizo para mitigar ese riesgo y para alivianar un poco el que ese riesgo no cogiera fuerza? Pues bien, aquí vemos entonces en total son humildemente, como digo por molestar, 35 clases de riesgos que quedaron establecidos dentro de los nuevos Incoterms 2020. Hágase entonces en su momento una tablita en Excel, valorice, parametrice y dele un indicador a estos riesgos. ¿Qué tan factible? O sea, recuerde que usted dentro de la cadena de suministro hay un punto muy clave que llama el análisis de riesgo. Y el análisis de riesgo tiene dos variables contundentes a saber. El primero, el impacto, y el segundo, la probabilidad. ¿Qué tan probable es posible que se pueda generar este riesgo? ¿Y qué tanto impacto me puede llegar a generar? ¿Y de quién depende el que mi riesgo como tal lo tenga controlado?
esas columnitas que les estoy sugiriendo, se las pueden colocar a mano derecha y todas las demás que ustedes quieran que les sirvan, lógicamente, de cada uno de estos riesgos. Por aquí me están avisando al parecer de preguntica, feliz, maravilloso, wow, Sandra está volando, cógela suave que ya vamos a empezar a definir una por una. Tranquila. Pero gracias por la pregunta. Y pues, hombre, ni más faltaba, hay que definir todos estos riesgos, porque ahí, mire, por ejemplo, Sandra, echazón, y hay muchos términos que de pronto son nuevos para ustedes. Entonces vamos a mirar uno a uno. Primero, pérdida total de la carga producida por la pérdida total del buque. Ejemplo que le compartía yo a ustedes y ahorita suscitado por el señor Mario, se perdió toda la mercancía porque se hundió, ¿sí? Porque todo lo que se había producido quedó perdido por la pérdida total del buque. Y dejo volar la imaginación, colóquele estoy ahí al frente valor del inventario, costo de la mercancía en el agua, porque es que a usted no se la han pagado en muchas ocasiones y el ciclo de ventas se cierra hasta cuando se la paguen. Súmele ahí, si usted quiere, lógicamente el lucro cesante, porque esa mercancía ya muy difícilmente la van a volver a emerger del fondo del mar y se tendrá que reemplazar o se tendrá que cerrar esa negociación o finiquitar, y durante todo ese tiempo que deje de llegarle al comprador es costo de oportunidad de su mercancía. Ese es el análisis que quiero invitar a que hagan, porque les va a servir muchísimo para poder valorizar y ponderar mucho más los costos que corresponden a cada uno de los 5 términos. Segundo, pérdida total reputada. Esta reputada significa al grado reputacional que tiene la compañía, y eso está sustentado en el patrimonio como tal de la organización. Es decir, cuando de pronto ustedes han escuchado se quebró tal empresa, el riesgo patrimonial era muy alto. La reputación que tenía esa compañía era de una manera sin igual, tenía un estatus político, financiero, crediticio, comercial, de una manera maravillosa, pero es un riesgo tan sencillo como, no solamente para que ustedes piensen que yo solamente estoy hablando de los buques, a través de un hacker, a través de una filtración de información, a través de un gemeleo o una suplantación, a través de las propias personas, miembros de la organización que se presten para fraudes. De múltiples formas puede existir una pérdida total de la reputación de una organización. Y eso es un riesgo latente. Tercero, se incendió el buque. Aquí aplica lo mismo que yo le dije que cuando se hundió. No vaya a esperar que la naviera le diga, yo le ayudé a pagar a usted el contenedor, por favor tiene que venir a ayudarme a recargar los extintores. Hablando en términos jocosos, no. Había un pasajero llamado contenedor cuya mercancía tuvo una reacción acorde a un cambio atmosférico por un cambio de continente en su travesía, que se empezó a calentar y otro que estaba al lado explotó y se incendió. Usted me va a decir, pero es que yo no tengo nada que ver con eso, pero es que la mercancía ya va a bordo de un medio de transporte que yo contraté, pero es que mi riesgo ya terminó porque es que era FOB, es que fue que tal vez, quizá mañana, vamos a ver, de pronto, no más. Usted tiene que ir hasta la última milla, usted tiene que facilitarse su venta y ponderar estos riesgos para no esperar a continuar manejando las operaciones internacionales a control remoto y tener una visibilidad y una especie de control o análisis de cuál es el alcance de cada una de estas situaciones. Por aquí me dicen que hay preguntas, qué bueno. Sandra dice, en el primero creo que nos decía que debemos ser solidarios. ¿Se asume el costo de todo el buque? Efectivamente, la respuesta es correcto. Todo el buque vale 111 millones de dólares, el costo del buque como tal. En la norma,
En la Organización Marítima Internacional se estableció una regla que es la avería gruesa, a través del cual, bajo la premisa de una aventura marítima en la que usted esté navegando, automáticamente al firmar un contrato de compraventa con el transporte terrestre, perdón, con el transporte marítimo, usted está dando por hecho de que usted va a actuar solidariamente en caso de algún siniestro que se le llegue a pasar al buque. ¿Por qué? Porque es que el buque está navegando bajo una aventura. Nadie asegura que el buque, desde que zarpe de un puerto, va a llegar al puerto de destino sano y salvo. Nadie. Hay un maremoto, hay una marejada, hay una guerra, pasa un misil y lo chocó el buque, lo impactó, perdón, y explotó. Hay un error humano también, el capitán puede haberse ocasionado algún problema. Y pues sencillamente que en este transporte, que es el transporte utilizado en un 94% en el mundo, quedó establecido, no lo digo yo, sino la Organización Marítima Internacional, que hay que hacer como el jueguito ese de la pirinola, que usted le da la vuelta y cuando cae todos ponen, los propietarios de los 5.000 contenedores, independientemente de lo que haya ocurrido, tienen que proporcionalmente aportar para resarcir el valor que tenía en ese momento en libros contables, esa motonave, embarcación, artefacto naval, buque, canoa, lancha, como se quiera llamar, que estaba llevando la mercancía. Y así está establecido y pues ahí por eso aclaro la respuesta. Muy bien. Explosión del buque. ¿En qué momento puede ser factible que explote el buque? Encalladura del buque quiere decir cuando el buque se entierra en el lecho marino. Ojo que cuando un buque se encalla en el lecho marino, para hacer una operación de salvamento y volverlo a sacar de allí, pueden durar 2 días, 8 días, pueden durar 2 meses o hasta más, porque son casi 110, 130.000 toneladas de peso, incluyendo el peso que lleva el buque, y a través de la inercia, cuando se entierra en ese lecho marino y en ese lodo, es una operación exageradamente compleja el tratar de volver a rescatarlo y sacarlo de ahí. Por más múltiples lanchas con la más alta tecnología y el nivel de potencia de motor que pueda traer, no es tan fácil. Varadura del buque, se falló el motor, la propela o la hélice falló y no puede llevar mi mercancía todavía, está todavía allí en el muelle y no ha podido zarpar, ya mi mercancía está a bordo, usted entonces va a ordenar que la desembarquen, cubriendo todos los costos, porque es que ya dentro de 3 días viene otro buque, así como cuando hay un taxi en la carretera que se varó y todos nosotros nos paramos ahí al lado del taxi a ver si el taxi que viene atrás me puede llevar. Séptimo, el buque se hundió, lo que hemos hablado, hundimiento del buque. Octavo, un vuelco o descarrilamiento del medio de transporte terrestre, la tractomula se volteó, el vehículo sufrió un volcamiento y allí, o si es un sistema férreo, los vagones se descarrilaron y se fue toda la mercancía al suelo, se contaminó, cayó a una comunidad y automáticamente se la robaron. Maravilloso, por aquí me dicen que hay preguntas. En la encalladura, ¿qué costos se asumen? Muy bien. Resulta que los buques tienen una propela o una hélice en la parte de atrás, que es lo que hace que se impulse, pero al mismo tiempo al ladito tienen un timón, que es como un panel grande que se voltea para ambos lados y es a través del cual a estribor lado derecho o a babor lado izquierdo se va volteando. En ese punto entonces, cuando hay muchas corrientes marinas, hay mucha turbulencia, hay mucha ventisca, hay mucha marejada. Una marejada es cuando hay muchas olas agitadas en la navegación, hacen que el buque pueda subir y bajar en ese proceso de su flotabilidad y en algún momento que bajen,
la profundidad que queda entre la superficie y el fondo no sea la suficiente para que el buque garantice permanecer a flote. Eso es cuestión de segundos o de algunos minutos y alcance a rozar o a tocar ese lecho o el fondo marino aproximándose a puertos, más que todo pasa, no, o aproximándose a playas, y en ese caso, pues se entierra y queda encallado. Cuando hay esa encalladura del buque, automáticamente el capitán, como máxima autoridad del buque, tiene que contratar los servicios de un buque de salvamento y a su vez venir con varios buques que se llaman remolcadores. Cada buque remolcador tiene una capacidad para 5.000 caballos de fuerza y tienen unos cabos o unos lazos gruesos que yo ya les expliqué que son, que se los van a tirar, me perdonan la expresión así tan real, al buque, y van a empezar a alar y a tratar de empujar y hacerle diferentes movimientos para tratar del buque sacarlo de allí. Una operación de un remolcador, las 24 horas, siendo muy prudente, muy bajito, yéndonos bien, como se dice, en una operación de salvamento, está costando aproximadamente entre 6.000 a 10.000 dólares cada 24 horas. Esa operación por un remolcador. Y he tenido la oportunidad de ver buques encallados en donde le ponen 4 y 5 remolcadores al mismo tiempo alando para tratar de hacerle el proceso de salvamiento o desencallamiento, y usted entonces coja la calculadora y multiplique, porque yo no dormiría si me pongo a multiplicar en esta noche. Eso sumado a los costos de las diferentes autoridades, me refiero que la policía no le va a cobrar a usted por llegar, por estar allá presente, pero sí le va a pedir apoyo logístico, alimenticio y todo lo que corresponda para poder enviar helicópteros, para poder enviar lanchas rápidas, para poder buscar combustible que necesiten todos los equipos para llegar hasta allá, y todo ese punto, repito, es un taxímetro donde la lista es larga. Por aquí me dicen que hay otra pregunta. ¿El punto 7 se podría incluir en el punto 1 o hay diferencia? ¿O podríamos hablar de pronto de que se recupere el contenedor? Punto 1,7. El punto número 1, pérdida total de la carga producida por la pérdida total del buque, y el punto número 7, hundimiento del buque. Lo que pasa es que, sí, efectivamente se pudiera asimilar. Lo que pasa es que en algunos momentos el buque puede hundirse, pero no necesariamente perderse la mercancía. Quiere decir que si estamos hablando de un buque granelero o un buque petrolero o quimiquero, sus escotillas o sus bodegas son herméticamente selladas y van presurizadas precisamente para que durante su navegación y hayan esos temporales, o lo que llamamos aquí en la Tierra un diluvio universal, pues lógicamente no llegue el agua. Porque si usted, imagínese, necesita su maíz totalmente seco, usted no va a esperar que le lleguen ya las arepas fabricadas y listas. Usted necesita que su mercancía llegue en perfectas condiciones. Entonces ahí hay esa pequeña diferenciación, Sandra y distinguido auditorio que me escucha, que no necesariamente cuando el buque se hunde, la mercancía se pueda perder. Hay operaciones de salvamento dependiendo de muchos factores, en donde el buque no se haya hundido totalmente, donde se hundió pero se le alcanza a ver la chimenea, y entonces de pronto se puede hacer algún proceso de salvamento, etcétera, etcétera. Octavo, el vuelco, bueno, ya lo vimos, el noveno, una colisión o un contacto del buque con cualquier objeto externo que no sea agua. Aquí en este punto es cuando el buque, por esa turbulencia, por esos movimientos del mar, por la brisa marina que es muy fuerte,
no es como como parar una bicicleta o parar un taxi, y el proceso de poder detener un buque puede durar hasta 1 hora después de que la hélice o la propela la apague, y ese poquito impulso o inercia que lleve ya hasta lo último para terminar puede generarle un leve golpe a la losa del muelle a donde el buque va a quedar atracado y la puede dañar. Y eso automáticamente, de manera inmediata, requiere la intervención de lo que se llama, para ser muy diciente en el ejemplo, la Secretaría de Tránsito del Mar, que es la Dirección General Marítima. Y ellos no van a otorgar la libre plática del buque, que fue lo que yo le expliqué el martes de la semana pasada cuando hablamos inicialmente, sino que el buque queda suspendido en operación hasta tanto no se realice una investigación y se determine cuál fue el estado de hechos que pasó para que se le otorgue posteriormente la libre plática y el saldo. El 10º riesgo, la descarga de la mercancía en puerto de referencia. También es un riesgo porque yo ayer les explicaba que hay una transferencia de responsabilidad por parte de la naviera cuando la mercancía va a ser transbordo en otro puerto. El buque que dejó la mercancía allí siguió derecho y ya la naviera siguió su rumbo, pero su mercancía quedó en un puerto a merced de contrabandistas, lavado de activos, temas de terrorismo y cualquier cantidad de situaciones. Entonces, ese es otro factor muy crítico. Mientras usted se encuentra en otro país esperando que la mercancía le llegue a su comprador y resulta que por transbordo o por una solicitud para hacer una inspección se la hayan bajado del buque, hablo de manera muy general, pero pueden pasar muchas situaciones en que esas autoridades portuarias externas tengan que demostrarme a mí cómo están haciendo para garantizar el control de mi mercancía. Punto número 11. Un sacrificio por concepto de avería gruesa. Eso quiere decir que definitivamente el buque tuvo que sacrificar, valga la redundancia, algunos contenedores, algún tipo de contenedores o algunas clases de contenedores que venían a bordo del buque en determinado costado, porque de pronto hubo un proceso de incineración de algún contenedor, algún proceso de explosión de algún contenedor, y en ese caso pues hubo que sacrificar 100, 90, 5, 20 contenedores y ahí cayó el suyo. El punto número 12, que era otra de las preguntas iniciales, ¿qué es una hechazón? El código de comercio nuestro como tal, aquí en la legislación, por allá en unos artículos 811 al 816, si no estoy mal, dice que hechazón como tal es un aspecto que está tipificado dentro de la avería gruesa y corresponde a las reglas internacionales establecidas por la Organización Marítima a una acción de arrojar de manera deliberada al mar, parcial o totalmente, la carga que lleva un buque con la finalidad de que se pueda salvar el resto de las mercancías. Quiere decir que si vamos a botar al mar parcialmente una mercancía, lo puedo llamar una hechazón y se complementa mucho con el punto número 11, que es un sacrificio que estoy haciendo yo como naviera porque estoy en una avería gruesa en potencia. Yo estoy viendo que posiblemente todas las cuadernas, todas las escotillas, todo el casco alrededor del buque se me está empezando a llenar de agua, que fue lo que le pasó al Titanic en su momento, y eso es una avería gruesa en potencia, motivo por el cual yo tengo que migrar automáticamente a una hechazón. Hechazón es lo mismo que decir echar, pero grandes cantidades de carga al mar. Una gran hechazón de mercancías. ¿Quién tiene preguntas? ¿Quién tiene más inquietudes?
¿Quién tiene más preguntas por acá? Muy bien. Vamos a pasar a la segunda parte de los riesgos. Gastos de salvamento y avería gruesa. Acuerdo a una pregunta que me hicieron de la encalladura. Aquí hay que tener en cuenta los gastos de salvamento y avería gruesa. ¿Por qué? Porque es que pues me da pena ser como tan cruel con ustedes, pero dentro de ese proceso de solidaridad que usted previamente firmó, todo lo que el buque necesite para poder estar a flote nuevamente hace parte de un gran listado de gastos en que se van a incurrir y todos tenemos que cubrir esos gastos. Igual como cuando se está incendiando un carro, yo tengo que cubrir los gastos de volver a recargar mi extintor, de buscar una grúa para que me lo lleve al taller, de volver a comprar todos los cables eléctricos, la capota interna, el techo, la cojinería, etcétera, etcétera. Punto número 14. Responsabilidad por colisión por una culpa concurrente. Esto quiere decir que cuando hay varios buques o varios actores que estén en ese preciso momento, ejemplo, un buque, una lancha, un remolcador y un operador portuario con una grúa, que en el momento en que se caiga la grúa ocasiona una colisión y en ese caso entonces haya una responsabilidad grupal, también a uno como exportador le corresponde una partecita de asumirlo. 15, para ya terminar y avanzar rápido en este punto, que son pues muy obvias las explicaciones acá, cuando haya un terremoto, cuando haya una erupción volcánica, cuando caigan rayos, cuando hayan barreduras por las olas. Una vez yo estaba navegando a más o menos unas 7 horas de llegar a Buenaventura y en la lancha en donde iba a buscar un buque para hacer una maniobra de atraque, hubo un temporal tan fuerte que ese día dije, aquí moriré en mi ley, de tanto que me fascina navegar en mi vida. Y en ese punto empezó un mar embravecido, mar 5, la máxima categoría es mar 7, mar 5 perfectamente son olas de 8 y 10 metros de altura, en donde haga de cuenta que es como si usted cogiera una escoba y lo barriera, y lo expulsara y lo arrojara de una manera tan natural y tan fácil, y cayera por allá lejos. Las ventanas de la lancha todas se quebraron, todo se destruyó y quedamos a la deriva durante un buen tiempo. Esos son barreduras por olas. 19. Daños por ingresos de agua salada de lagos o de ríos a la bodega. Agua del mar, esas olas que yo le decía que los buques granileros, quimiqueros, buques frigoríficos, buques carreros o rorró, buques quimiqueros y demás, todas sus compuertas son totalmente herméticas y presurizadas y no puede haber la posibilidad de que ingrese agua salada, agua del mar. Pero si así lo fuere, pues usted también tiene que ser parte de ayudar a mirar a ver cómo tapamos la gotera, como se dice popularmente. El 20, pérdida total de bultos en el proceso de carga y descarga. Esto no es como para que ustedes se lo interioricen en su mente de una manera tan olímpica y tan irresponsable, de que simplemente se perdieron los bultos en el proceso de carga y de descarga, entonces yo también tengo que responder por eso. Pues aquí viene un tema de pólizas, un tema de investigaciones, un tema de trazabilidad para identificar los hechos, en qué momento, cuándo, dónde, por qué. Esa pérdida total fue que se cayeron al mar, no que se lo robaron, muchas circunstancias que pueden parar allí. Punto número 21, daños causados por utilizar ganchos de estiva o por agua de lluvia o agua dulce. Los ganchos de estiva son los ganchos que cogen los aparejos o una especie de acoples o andamios portátiles para llevar bultos y agruparlos y hacer como un atado gigante.
Esos ganchos, en las estivas, están normalmente en 8 partes, 4 en la parte superior y 4 en la parte inferior, y esos ganchos pues suelen romper bultos, y ahí hay algún tipo de daños a las mercancías, o rayones, a las barras de acero, a los rollos de acero que también vienen como carga suelta, o porque entró agua lluvia o agua dulce. Pues sencillamente se tenía el buque con las escotillas abiertas y las bodegas abiertas, y el capitán tardíamente tuvo en cuenta de que en el puerto, o no hay ningún puerto en el mundo que yo conozca, que tengan que extenderle una sombrilla gigante al buque para que siga operando, porque el granel no se puede mojar. Aquí automáticamente es presionar un botoncito mágico para que las escotillas del buque se empiecen a cerrar y evitar que se moje y que ingrese el agua lluvia. El punto número 22 y 23, prácticamente lo mismo, lo que es raterías o robo. Y el último de la sesión de hoy, que es la falta de entrega. Mercancías que fueron declaradas para hacerse descargadas, pero el buque, a pesar de que las tenía a bordo, nunca las descargó. ¿Por qué? Porque dentro de otra ley internacional del transporte marítimo, un capitán de un buque puede tomar la decisión unilateral y de manera abrupta y automática cuando él quiera y en el momento en que lo quiera, de cancelar todas las operaciones de carga y descarga de contenedores, granel y demás del buque, y ordenar su saque y solicitar a la Secretaría de Tránsito, llamada Dirección General Marítima, la autorización del zarpe del buque. ¿En qué momento se puede presentar una situación como estas? Cuando hayan problemas documentales que no hayan sido suministrados a tiempo, cuando hayan problemas de huelgas, atentados, eh, azonadas, o hayan problemas de derrumbes, o hayan situaciones muy complejas que ocasionen que el capitán diga: yo no puedo perjudicar el itinerario maestro, el itinerario matriz para el cual a mí me contrataron de llevar esta embarcación, y sacrificar al resto de los otros pasajeros que llevo aquí a bordo, llamados contenedores, quedándome aquí en X puerto, esperando a ver cuándo van a parar las manifestaciones, 4, 8, 15 días, y los demás que esperen. Hay un tiempo prudencial, y en ese caso, si usted estaba esperando 60 contenedores y solamente le descargaron 53, hay otra ley marítima internacional que implica de que cuando haya una falta de entrega, los otros 7 contenedores o la mercancía dejada de descargar o dejada de entregar, porque precisamente por eso se llama falta de entrega, se tiene que ir a descargar en el próximo puerto y más inmediato donde el buque vaya a recalar. Ahí sí no es donde el capitán vulgarmente le dé la gana, y me disculpan el término. Si el buque está en Buenaventura, obligatoriamente lo tiene que ir a descargar en Panamá. No me interesa cómo, pero allá lo tiene que ir a dejar. Y el próximo buque de la misma naviera, inmediatamente que venga bajando nuevamente desde el resto del mundo, pase por Panamá y venga hacia Buenaventura, tiene que tomar esos 7 contenedores que fueron dejados de entregar en el buque anterior y venir y traérmelos. Y en ese caso, todos los gastos de bajar y de subir y de la estadía en Panamá, tranquilos, no todo es contra nosotros, corre por cuenta de la naviera. Pero ¿cuál es el riesgo? La tenencia de la mercancía, la oportunidad de poder haber nacionalizado todo y no haber nacionalizado parcial, a poder venderla totalmente como lo tenía yo presupuestado, qué sé yo, y muchas cosas más. Queridos señores y señoras, les pregunto, ¿tienen inquietudes? Con mucho gusto, Sandra, un placer servirles a todos. ¿Quién tiene inquietudes? ¿Quién tiene preguntas? Muy bien, entonces, a dormir, a descansar. Muy amables nuevamente a todos por su tiempo, por sus preguntas, por sus intervenciones, y nos veremos mañana 18:30 si Dios quiere. Que Dios los ilumine y muchas gracias nuevamente.
Gracias, profe. Lo mismo para todos. Feliz noche.